porque el ego es bien peligroso para los artistas y a los profesionales. Es muy fácil de que se te eleve el ego. Por eso cuando yo decía donde papi, mira papi, saqué 4 puntos en esto, fui la nota más alta, te felicito, pero ve y recoge la basura. Tiene unas funciones, tú sabes, no importa lo que hiciste, te felicito y todo lo demás, pero eres el mismo. Eso siempre lo llevo bien arraigado. Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Junior Celestino, una reconocida figura en la radio puertorriqueña y ahora un destacado artista plástico. Comencemos. Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. En Nos cambiaron los muñequitos te traemos historias de personas que se adaptan al cambio, que no se dan por vencidos, que se reinventan. Nuestro deseo es que puedas aprender, te inspires y actúes para crear la vida que anhelas para ti y tus seres queridos. Te doy la bienvenida a este episodio número 103. Hoy conversamos con Celestino Ortiz Nieves, mejor conocido como Junior Ortiz o Junior Celestino. Junior ha sido una figura importante en la radio puertorriqueña por muchos años, con una gran trayectoria, y recientemente ha reenfocado su carrera en la pintura, en las artes plásticas y además en la creación de su propio podcast. Esta ha sido una conversación súper interesante donde hablamos sobre la música y tantas otras cosas que disfrutamos. Esperamos que disfrutes esta conversación con Junior Celestino. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. La ventaja de grabar el podcast es que he tenido la oportunidad de conversar, primero de conocer a gente que admiro por mucho tiempo y luego de conversar con ellos. Y conversar y tratar de descifrar su personalidad, su trayectoria, las características que lo hacen sobresalir. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Junior Ortiz, también conocido como Junior Celestino, una figura en los medios de comunicación y ahora en las artes plásticas. ¿Cómo estás, Junior? Muy bien, gracias por darme la oportunidad de estar aquí junto a Emanuel. Y ahora pues Cristóbal Colón va a descubrir a Celestino. Y obviamente tenemos aquí a Emanuel Cavazo, es mi amigo, tan agradecido de él, de tantas oportunidades que... ¿Cómo está, Emanuel? Muy bien, muy contento. Gracias, Cristóbal, otra vez por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y Celestino, qué gusto verte aquí con Cristóbal. Seguro. Sí. Placer para mí. Emanuel y yo somos esos mentores mutuos. Él me da mentoría en muchas cosas y yo le doy mentoría en otras cosas. Pues Junior, por muchos años trabajó en 95X, una estación de radio FM, también en Alfa Rock, otra estación legendaria que ahora existe en el mundo virtual, en el internet, y en muchas otras. Creo que trabajaste también en otra en Estereotempo, ¿verdad? En SBS. Trabajé en SBS yo estuve 11 años allí. Okay. Y fue bien interesante porque fue una oportunidad de entrar en otro mercado. Okay. Un mercado que realmente es el mercado donde se encuentra la música urbana, la música salsa, todos los géneros, y es lo que realmente es la industria en sí. Claro, Porque claro. yo siempre pues había estado trabajando en lo que llaman nichos. Exacto. Targets específicos. Claro, claro. Cuando trabajé en 95X en los 80, en la emisora de los 80 en los 80, y luego en Alfa Rock, que era un nicho más que era lo que llaman, que realmente no era rock como 95X, porque 95X era
un top 40 format. Exacto. Un formato top 40. Música pop, música... Sí, era lo que estuviese en el top 40 pegado, ellos era lo que tocaban. Claro. Como una KQ105, pero en inglés. Sí, sí. Y acá, pues, es adult. Yo lo conceptúo... Era como una adult contemporary rock station o algo así. Pero siempre esto me está hablando ahora. Siempre se añadían, pues, canciones que, pues, el programador o alguna situación lo ameritaba, de que se añadía ese formato. Claro. Antes de profundizar más en el mundo de las comunicaciones, en el mundo de la radio, vamos a hablar de tus orígenes, dónde tú naciste y qué estudiaste. Háblanos sobre eso. Bueno, yo nací en Santurce. Okay. Tú eres cangrejero, entonces. Sí. Lo que pasa es que yo tengo una mezcolanza. Yo tengo una mezcla bien interesante que es campo y la ciudad y ciudad y campo. Okay. O sea, yo nací en Santurce. A los 5 años nos mudamos a Cupey. Uh-huh. Porque hacen esta urbanización dedicada a los policías que iban a estar viviendo allá. Okay. Y entonces, por eso... Esto es porque tu papá era policía. Papi era policía. Okay. Uh-huh. Sí, entonces, cada verano y vacaciones de verano y de Navidades, yo iba para Yabucoa. No. ¿De Yabucoa? En Yabucoa. Entonces, yo estuve toda mi niñez y adolescencia. ¿En qué barrio de Yabucoa? Era Calabaza Sodoma. Súper. Entonces, yo soy de Yabucoa. Pues mira para allá. Yo soy del barrio del sector Varsovia, del cementerio de Yabucoa. Ah, pues mira, entonces, pues allí fueron mis primeros inicios en el arte, porque mi tío Alejo Ortiz, un maestro de muchos años de experiencia en lo que era educación física y arte, pues yo cogía para entretenerme. Yo era o a la bicicleta o estar en el monte buscando frutas o qué sé yo, o acompañaba a mi abuelo también en la finca, y lo demás era dibujar. Y yo cogía esos libros de dibujar, entonces yo hacía mis asignaciones y ahí dibujaba con él. De hecho, hicimos un ejercicio hace poco, el año pasado, de que nos tomamos una foto y pintamos como está Yabucoa ahora, en el mismo sitio donde nosotros lo hacíamos cuando yo chiquito. Wow. Bien interesante. Entonces, siempre mantengo al tanto a mi tío con lo que yo he hecho en el arte. Entonces él dice, mira, me da, ¿cómo se llama? Nostalgia. Sí, pero una cosa de que orgullo, Claro, porque claro. él dice, mira, a él yo le enseñé y ya estaba en el Whitney, ya estaba, Sí, entonces los demás dicen, espérate, estamos hablando de... O sea, que la semilla del arte vino desde tu tío. Sí, Okay. sí, mi tío ha sido el artista, él todavía pinta. Okay. Todavía pinta, ya se retiró como maestro y se dedica ahora a dar clases Okay. a comunidades y eso de una manera. Y cuando decides entrar ya a la universidad, ¿qué decides estudiar? ¿Qué estudiaste? Pues mira, yo cuando voy, pues yo tuve esta situación que no es como ahora, que los estudiantes pues los van guiando. Uh-huh. Y pues yo siempre fui, mira, en la escuela yo fui el que hacía la escenografía. Uh-huh. Yo siempre fui el que pintaba, era el que dibujaba, hacía todas las láminas, hacía murales también. Okay. Pero además de eso, pues yo era ¿En qué escuela estudiaste? la primera en la Escuela Nueva de Cupey Uh-huh. y luego la segunda unidad de Cupey, Okay. que ahora se llama Correger. Que ahí fue que también estudió los de Grupo Manía. Okay. Ahí estudiaron Sí, Tito sí. Trinidad, yo lo vi chiquito. Sí, sí, sí. Banchi y los hermanos Banchi buscaban a mi Serrano, sí. hermano. Grupomanía. Ujú. A mi hermano en la escuela, en casa para jugar baloncesto, Okay. y pelota. Pero como yo le llevo a mi hermano 6 años y entonces pues había un gap generacional, ¿no? Claro, claro, claro. Yo los conocía a sus amigos, pero no jangueaba con sus amigos. Sí, sí. Porque ya estaba un poquito mayor, ¿no? Que ellos. Entonces, pues yo era el que dibujaba, yo era el maestro de ceremonias, y también era el que hacía los talent shows
y era el disc jockey. Ok. Porque yo aprendí en la escuela que si tú, pues las nenas no te miraban mucho, pues tú tenías que meterte a músico. Si no te metías a músico, Claro. la otra era DJ. Sí, la Y entonces- segunda alternativa, plan B. No, y eso siempre resultaba. Y entonces te ponías popular. Entonces, Ok. además de eso, yo fui maestro, yo fui el presidente de mi clase también. Ok. Y entonces, es bien, yo digo, cuando uno siempre va como que trazando la trayectoria de uno, de lo que uno va a hacer en el futuro, porque desde luego yo hice todo eso, pero de una manera profesional. Claro. Y con los ídolos que uno seguía desde ese entonces, pero de tú a tú, que me imagino te habrá pasado igual a ti, Manuel, Claro. que entonces, pero yo nunca le dije a los Village People, ¿sabes qué? Yo salí de ti. Nunca más le dije eso. Ni a los de Saga, ni a Van Halen, ni a toda esa gente que he entrevistado. Yo era el que hacía Santana, los logos y los dibujaba ustedes en la parte de atrás de la libreta. Sí. Yo recuerdo cuando Village People estaba pegado, ese grupo. Ah, Para mí, yo los veía, para mí yo no los veía como que eran gays. Yo no No, los veía. sí, Eran porque- músicos. Ajá. Eran sí, y la historia de ellos es bien interesante porque ellos fueron como, ellos empezaron por pistas, Ujú. porque tengo entendido de que el que escribía las canciones, pues él quiso hacer este grupo enseñando los roles de macho Ok. de la sociedad. Sí, eran personajes. Y entonces eran personajes, pues el macho, el ciclista, el policía, el constructor. Entonces, pero era quizás de una manera, no sé si mofándose porque eran todos gays. Claro. Pero a nadie le importó eso. Ujú. Porque ellos fueron un supergrupo. Yo recuerdo que yo repartía periódicos para ese entonces y yo compré el disco de la película Sí. y ellos vinieron aquí a Puerto Rico pegados, pero cuando estaban súper pegados. Can't Stop the Music. Can't yo recuerdo. Stop the Y Music. yo decía, pero es que te digo, es como una época diferente. Yo no Sí. sé si es que la mentalidad de uno era diferente, Sí, que uno disfrutaba la música. claro. No veía esas cosas. Estamos hablando del 70 y algo. Sí. Yo aprendí mucho de lo que es la música de los 70, aunque era menor, pero fue porque me crié con mis tíos. Claro. Mis tíos estaban en plena época de Saturday Night Fever, Ujú. Fania. Mis Sí. tíos ahí en Yabucoa tocaban en orquesta. Ok. Otros bailaban y ganaba competencia. Yo me quedaba porque me tenía que quedar porque era menor. Sí, Pero sí. yo veía todo eso y de ahí fue que yo empecé, yo toco percusión, yo soy percusionista. Ok. Y entonces ahí fue que aprendí con ellos, nos íbamos, por lo menos en las parrandas, pues me llevaban, tú sabes, ahí me colaba. Sí. A mí, en mi caso, yo tuve un cuñado que él estuvo en Vietnam. Wow, Y entonces él era de esa época, de que él llegó a Vietnam con hippie, tú sabes. wow, sí, Y sí. le arrancaron los collares y las cosas. Sí. Pero él me enseñó a conocer todos estos grupos de esa época Wow, que estaban desconectados. desconectados. Para mí era imposible. Creedence Clearwater Revival, Claro. toda esa gente era increíble. Fue una gran oportunidad para mí conocer con esa riqueza musical que no Sí, estaba accesible a mi generación. tenía porque era música de protesta para ese entonces. Sí. Protestando en claro. contra de la guerra. Sí. Era Peace and Love, ahí fue que se inició el movimiento hippie. Sí. Y eso se propagó. Aquí de luego vinieron los festivales como Marisol, que fue una Ujú. respuesta a Woodstock. Exacto. Y luego hicieron la segunda parte, pero tengo un amigo que es bien estudioso de ese festival, y él me obsequió un disco LP de Marisol, cerrado lo tengo todavía. Wow. Y me dicen que vinieron gente de afuera
nunca regresaron, se quedaron por allá en las playas. Sí. Y luego vagando en el aeropuerto, que creo que era Luis Ferré, el gobernador por ese entonces, tuvo que fletar varios porque estaban por ahí deambulando. Y le llegaron, le dieron la queja, y mira, sacame estos tíos, estos pelú de aquí. Y se los llevaron. Pero muy interesante esa época. Entonces, ¿dónde empiezas con lo de las comunicaciones? ¿Cuál fue tu primera experiencia? Mira, cuando yo entro a la Interamericana, yo voy pues siempre saqué 4 puntos y siempre tenía muy buenas notas, pero realmente no estaba inclinado a algo de específico. Yo tenía como había dicho, esa mezcla de cosas y no sabía que yo estaba más dedicado o dirigido hacia las comunicaciones. Uh-huh. Lo que hice fue, a mí me habían aceptado en la UPR de Humacao para entrar antes en un grupo selecto por la cuestión del promedio. Okay. Pero a mí me dio un friqueo. Entonces mi papá me había dicho, te vas a tener que quedar allá, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces era una época que en vez de recibir un cierto apoyo, pues era como que todo, buscar una solución era un problema. Sí, y yo pues me friqué, tenía 18 años. Sí. Y yo lo que hice fue, wow, pues entonces, ¿qué hago? Cuando entro, a continuación, una pausa refrescante. Ok. Qué rica sabe el agua. Cuando uno tiene sed, toma agua. Entonces, pues me voy por naturales. Pues yo después yo mirando, bueno, lo que yo aplico ortodoncista, dentista. Y me empecé a estudiar. Cuando me dan esos libros así de gruesos a estudiar, yo, no, esto no es lo mío, esto no es lo mío. Entonces, yo recuerdo, yo llamo a papi, era ya el primer año, el primer semestre, era a mitad del segundo semestre. Le digo, papi, yo quiero meterme a policía. Y papi me dice, de todo menos eso. Así que quítate eso de esa idea, que vamos a buscar otra alternativa, pero quítate eso de esa idea. Papi, porque yo quiero ya trabajar. Y de momento, hello. La primera vez que papi me había enganchado el teléfono fue esa. Okay. Él no quiso hablar más del tema. Pero fíjate, ahí yo lo que encuentro estudiar tecnología audiovisual y me interesó y me fui en la Interamericana, empezó por tecnología audiovisual. De inmediato papi me consiguió una entrevista en el Canal 6 porque él veía a toda esa gente entrar. Claro. Entonces ve al presidente de la corporación de Puerto Rico. Mira que mi nene le gusta eso. Porque tu papá me dice que trabajaba en Fortaleza. La Fortaleza. Sí, él estaba a cargo de toda la vigilancia. Y él veía a todas las personas que entraban y salían. Sí, entonces, ok, dale esta tarjetita. Entonces cuando yo fui allí a la tarjetita, sí, cómo no, venga por acá. Allí mismo, ese mismo día empecé a trabajar de oyente, poniendo los discos y la cosa. Entonces estuve como casi un año hasta que me conecté con 95X, rápido me llamaron. Y estuvo bien cómico la manera de cómo yo fui a pedir trabajo, porque me llama este amigo de allí. Pues yo iba de madrugada. Yo salía, yo creo que a las 10, 12 de la noche de WIPR, o a las 10, algo así. Quedaba dando vueltas y llegaba allí a las 12. Okay. Donde este amigo me enseñaba todo y ya yo practicaba y todo. Tú sabes, Manuel Torres se llama, un gran amigo, de verdad, le agradezco esa oportunidad. Y me dice, mira, ya están buscando DJs acá. Wow. Y yo, ok, pues entonces al otro día yo preparé un demo cassette. Okay. Y me lo grabaron, sí. Eso, el Mundo Sit en Guapa Televisión. Okay. Camarógrafo, él fue que me ayudó. Y me acuerdo que cada vez que me ve me dice, Junior Ortiz, de aquí como el coquí, totalmente para ti. Ese era el slogan que nos inventamos. Y yo lo llevé, entonces yo voy donde él y le digo, hola, yo soy fulano de tal, yo soy Junior Ortiz de WIPR y vengo a brindarte mi servicio como DJ. Aquí está, mi demo cassette.
Y él se quedó así como que, porque yo no fui, ¿verdad? Después de Fuiste hablar, directo, yo fui directo. Y me dice, mira, ¿sabes por qué yo te cogí? Porque tú has sido la única persona que ha ido directo al grano y no ha ido con rodeo. Claro, Y de ahí, pues, empecé. Pero mi fascinación primera cuando yo fui a la Interamericana fue con la artista Noemí Ruiz, que ella fue la que me dio la primera clase de arte de una manera, pues, dirigida al arte, de educación de arte. Y ahí fue que yo dije, yo quiero ser como ella. Y entonces, pero ¿qué pasa? Pero tenía que trabajar. Claro. Al surgir esto de la emisora, le doy una pausa a los estudios, pues, de seguir, porque yo seguía yendo a su estudio y iba a sus presentaciones. Y iba siguiéndola, y pues los conciertos, cine, todo este tipo de cosas, que uno quería salir con los amigos, las amigas, la cosa, pues se fue por ahí. Pero yo luego terminé el grado asociado, lo hice bachillerato en la Universidad Central de Bayamón. Ahí pues lo hice, producción de radio y televisión, tecnología educativa, producción de radio y televisión. Pero a la misma vez hice un minor en mercadeo, relaciones públicas y publicidad. O sea, me tardé, pero tenía eso. Tenías varias herramientas. Estaba concentrado en unas áreas que te iba que me iban a sacar ayudar. partido a lo largo, ¿verdad? A largo plazo. Wow. No, estaba pensando que cuando hablabas de que en la escuela superior, entonces los que conseguían las chicas eran los músicos, plan B eran los DJs. Si no sabes tocar, ponte a Claro, tocar. Y entonces ahora estando en 95X, eso, las llamadas, y entonces ya eras la figura mítica, la voz que está detrás de un micrófono, y las chicas entonces también te buscaban. Sí, no. Ahí, sí, y fíjate, yo siempre fui bien timidongo para eso. Ahí yo pues salí en los 80 y 90, pues, un montón de gente y modelos y qué sé yo, pero te buscaban a ti como figura, no te buscaban a ti como persona. Entonces ahí fue que me di cuenta que no era, tú sabes, era por el interés. Claro. Pues yo entraba a todos los conciertos en los 80 gratis, lo de los 90 y todo lo demás, y era hasta que una vez mi papá me dice, papi fue siempre bien sabio de las cosas, y me dice, mira Junior, de todas esas muchachas que tú estás saliendo, ¿quién es la que se preocupa cuando tú estás, o quién es la que te llama cuando tú te enfermas? Fíjate, fulana, con eso te lo digo todo. Era para que fuera recogiendo. Claro. Y esa fulana, pues, Wanda, mi esposa actual. Súper. Sí. O sea, tu papá era tu ancla en este... Sí, lo que pasa es que no terminé el cuento. Cuando yo empecé a salir con mi actual esposa, con mi esposa, yo le digo, mira papi, yo creo que tú conoces al papá de la muchacha con quien yo estoy saliendo. Sí, ¿cómo se llama? La hija del Capitán Robles. Y ese Capitán Robles fue el que le dio clases a papi en la Academia de la Policía. Un señor bien respetado. Y me dice, ten cuidado como tú te portas con esa muchacha. Más te vale que te portes bien. Y yo, ¿tú sabes? y los otros días estábamos compartiendo esa anécdota con don Manuel. Él ya todavía vive. Y ha escrito ya como 6 libros. Wow. Y un señor bien intelectual que yo respeto y admiro mucho. Y ahora pues soy parte de la familia. Súper. Sí. Entonces cuando llegas a la época de Alfa Rock, es la parte que ahí como todo un fanático de la música, como que quiere averiguar un poco más. Hablaste un poco sobre las bandas que conociste, personas que conociste en aquel momento. Mencionaste, por ejemplo, Saga. Ajá. Que era una banda de Canadá. Es una banda de Canadá. Sí. Que por ejemplo, en Estados Unidos no había tenido un éxito grande, pero en Puerto Rico eran leyendas. Sí. Ellos venían a Puerto Rico y los conciertos se llenaban. Brutalmente. Y en Europa también, en otros sitios, en Estados Unidos, después con el paso del tiempo, ellos pegaron una canción en la época de MTV o algo así. Sí, On the Loose y The Flyer. En tu compartir con artistas, ¿qué
¿Qué experiencia tú dices, esta fue como que el momento que dices, wow, esto es lo que yo quería? ¿Qué entrevista tú dices que tuviste con algún artista, una banda, que para ti fue verdaderamente gratificante? Que de verdad te hizo sentir que habías llegado a estar ahí cerca. Mira, cuando yo empecé, la primera vez que pisé 95X, aunque ya en WIPR, ya yo empecé a conocer artistas, porque yo ahí, al yo compartir con José Mandri, que en paz descanse, él tenía un programa que era antes de la hora de yo entrar. Okay. Y él me dice, mira, Junior, veo que te gusta la música, Ujú. si quieres, entra más temprano y tú me ayudas a dar los discos y todo lo Exacto. demás. Y yo vi esa dinámica como era una entrevista. Entonces ahí yo conocí a Ayrton Moreira, Flora Purim, Wow. conocí a Glenn Monroy, conocí a los de Soda Stereo por primera vez. Wow. Y ahí también el amor, mi música favorita fue la música brasilera Okay. y el jazz, y de ahí que sale. De ahí que sale. Para entrar en 95X, yo me puse a estudiar quiénes eran estos grupos de los 80 para poder saber hablar correctamente de Claro, dónde ellos claro. venían. Esa influencia, cuando yo piso, que veo a Billy Idol, veo a Joan Jett, me traen a Taylor Dayne, ahí yo veo que son tan humanos como uno. Claro. Pero entonces, ustedes que han, que han trabajado con tantos artistas, Emanuel, ellos esperan de ti el mismo profesionalismo que tú esperas de ellos. Exacto. Y tú no puedes, y en mi caso era que yo no podía defraudarlo. Por eso, cuando yo salgo, me ofrece Billy Fourquet irme a SBS, que él fue que me llevó para allá. Me dice, ya es hora de que te ganes como se supone que tú ganes. Y me fui para allá, al yo entablar una entrevista con un ejemplo, con Carlos Vives, o todos estos grupos españoles que ahora mismo, ¿cómo se llama? El de Sin Bandera, el rubio. Noel Chariz. Con Noel Chariz, era más la conversación sobre música y estudios de grabación, qué sé yo, Claro. que lo que estábamos al aire. Claro. Y ellos se quedaban locos hablando. Mire, ¿y cómo te fue con Eddie Van Halen? ¿Y cómo te fue? Tú sabes, y uno compartiendo Claro, ese claro. tipo de cosas. Porque el promotor le decía, mira, este es un rockero igual que tú. Y entonces, y era de tú a tú. Igual que Carlos Vives, recuerdo que él salió de una entrevista de El Molusco y entonces lo trajeron donde mí. Y a lo último, porque yo le recordé el tiempo que él vivía acá, Ujú. y le llamamos a Quito Blanco de estos Bananas, que fueron Sí, panas, sí, sí. y vivían juntos, qué sé yo, y él hasta lloró y se emocionó, y entonces hablamos de pintura, hablamos de un montón de cosas, y él a lo último pues me dice, es que eso está en YouTube, Claro. él dice, mira, déjame, cuando yo me despido, él me dice, déjame agregar algo de finalizar, que se nota la diferencia cuando un artista entrevista a otro artista. Claro. Y yo me quedé como que, bueno, a mí se me aguaron hasta los ojos cuando eso. Sí. Claro. Sí, porque yo pienso que... Hay una afinidad, entre músicos Claro, y hay una Sí, afinidad pero entre... hay que hacer la asignación. Ujú. O sea, hay muchas Ujú. personas que le interesa el faranduleo y los últimos chismes, pero no profundizan en el arte, en la música, en la trayectoria, ¿verdad? Y por ejemplo, para mí, que yo no tengo ninguna preparación en comunicación, en este podcast, para mí ese es el gran reto, ¿verdad? Claro. Es cómo yo hago la asignación de estudiar a estas personas para ponerles conversación. No es simplemente para hablar de cosas faranduleo, ¿verdad? Claro. Sí, para eso están las revistas, magazines digitales que existen hoy en día. Muchos. Mira, yo te aporto algo. Para cuando yo empecé a trabajar en Alfa Rock, el 95X era bien diferente porque era el tiempo de que Fleetwood Mac estaba separado, los Bee Gees estaban separados, que toda esta gente estaba separada y yo los conocí por separado, Wow. de manera solista. Que si Ok. Pete Townshend, que si Roger Daltrey, toda esta gente. Cuando voy a Alfa Rock, ahí que me doy cuenta que ellos son
de Led Zeppelin, de Fleetwood Mac, de los Bee Gees, aunque los Bee Gees siempre fueron mi grupo, pero yo los conocía ya. Me puse a estudiar, yo siempre fui fanático y soy de las biografías y documentales de los artistas, siempre de las cosas. Y por eso yo también creía que yo iba a ser científico, aunque museólogo tiene que ver mucho con eso. Claro. Y entonces me puse a estudiar también de dónde ellos sacaban esas influencias. De hecho, que cuando entonces yo lo entrevistaba o tenía que hablar, pues ya yo entendía por qué ellos hacían la música de cierta manera. Claro. Y era, como tú acabas de decir, hacer la asignación. Sí. Me pongo a estudiar los clásicos de rock, toda esa gente. Luego cuando entro en Estereotempo, que primero fui a Cima, luego un proceso y no me dejaron en Estereotempo. Me pongo a estudiar de dónde vienen todas esas influencias ponle Luis Miguel, toda esta gente que uno oía, pero no las estudiabas. Claro. Porque ya es muy diferente. Entonces Camilo Sesto, toda esta gente, José, toda esta gente que luego tuve el placer y el honor de conocerlo, y Lolita, en fin, yo me puse a estudiar también a ellos. Exacto. Y entonces me fue más fácil. Claro. En el caso mencionaste a Camilo Sesto, yo recuerdo que él murió hace poco. Hace poco. Y después que muere, en YouTube hacen una serie de análisis, un canal de YouTube, uno de los que veo, hacen análisis de la calidad musical de ciertos cantantes. Y hacen un análisis de Camilo Sesto en su interpretación de Jesucristo Superestrella. Wow. Y es para demostrar que no es que era una figura de farándula, ¿verdad? De los éxitos, sino su voz, su calidad como músico, ¿verdad? Las habilidades y el talento que tenía. Claro. ¿Verdad? Como José, ¿verdad? Es verlos desde el contexto de la música, de lo que están creando, no del faranduleo y no de que si salió con fulana o no. Sí, no la cuestión pop, no la cuestión amarillenta. Es la cuestión de la aportación de todas estas personas. Por ejemplo, mencionaste a Luis Miguel. Él, cuando hizo unos discos de bolero, era reconociendo a esta gente anterior. Bueno, Alejandro. O sea, claro. Sí. Sí. Es el poder de la música. Sí. Es una cosa... Le entrevisté hace un tiempito a un trompetista famoso de Puerto Rico, Luis Aquino, que él tocaba hasta con Gianni, un trompetista extraordinario. Él dice que la música es la reina. Claro. O sea, tú le rindes a él, o sea, tú sirves a la música, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo habías puesto en suspenso? Estabas muy ocupado generando dinero, ganando la vida con la radio y las comunicaciones. Y habías puesto como en suspenso la carrera artística, las artes plásticas. Ajá. ¿Cómo abordas nuevamente cómo abrazas nuevamente esto en tu vida? Mira, yo siempre pinté y dibujé de manera privada, por decirlo así. Cuando yo trabajo, como mencionaste a Saga, anteriormente a eso yo hice un concierto de manera como promotor o productor de conciertos de Miguel Mateos. Yo con mi amigo Pepe Borrell lo traímos al anfiteatro y luego él me decía, ¿qué vamos a seguir haciendo? Y seguimos haciendo grupos en pops y cosas. Pero entonces se me acerca en una entrevista que le hice a Saga, el road manager me dice, ve que ¿por qué tú no nos haces un concierto? Okay. Y yo, why not? Entonces, porque recuerdo que ellos no tenían disquera y querían volver a Puerto Rico. Y entonces, ahí pues con los auspiciadores, pues hicimos un revolú, me asocié con los de Cool Runnings y ahí empezamos a traer a Saga por primera vez en mi... como productor. Primer carácter como productor. Exacto. Claro. Luego, al otro año, eso salió tan bien, porque en ese concierto, recuerdo, lo hicimos en el anfiteatro. Pero a mí siempre me ha gustado darle diferente color a lo mismo, por decirlo así. Entonces le hicimos unas pasarelas, un catwalk, me acuerdo, dentro del público. Y entonces lo grabamos.
Yo, porque ese es mi expertise. Ujú. Todos mis amigos, me acuerdo, Pedrín me consiguió, me consiguió todo el staff del Canal 11 para cuando eso. Ok. Y todavía yo tengo esa cinta brutal. Y sacamos un DVD live en Puerto Rico de Saga, que de invitado ellos se trajeron al guitarrista de NSYNC, que es puertorriqueño, y él, a su vez, su hermano, que era tecladista y coro de Enrique Iglesias. Ok. Y ellos tocaron varias canciones con ellos así. Bien cool. Entonces, luego al otro año era el 25 aniversario de ellos. Ok. También lo hicimos. Y entonces, súper brutal. Y luego yo seguí con las producciones y eso. Pero para todos estos conciertos yo hacía yo mismo el diseño digital. Ok. Para las camisetas, para los pósters. Iba con el artista gráfico, mira, este es lo que yo quiero, y ya le daban un boceto, por decirlo así, pero ya hecho en Photoshop. Entonces, él siempre estaba envuelto en lo de la cuestión artística. Claro, claro. El concepto, pues el concepto de gráfico tenía que ir con lo del concepto del disco y el concepto de la gira Exacto. y del grupo. Y los colores tenían que ver mucho. Entonces, todo esto era venta, que ellos se vieran bien, ¿sabes cómo estaban? Bueno, la cosa es que a mí, en el cercano del 2006, 2007, a mí me operan de las caderas, y la recuperación iba a ser 6 meses sin caminar, Wow. porque era 3 meses por una, 3 meses por otra. Yo dije, bueno, antes de eso, yo me voy a coger y afianzar mi técnica en la pintura y dibujo, y me fui a la Liga de Arte. Ok. Entonces, en la Liga de Arte, pues me recuerdo que cuando terminé los talleres, un sábado, lunes me operaban. Y mi recuperación fue pintando y dibujando. Okay. En vez de estar viendo televisión, lo que yo hacía, porque yo casi nunca veo televisión. Ok. Entonces, lo que salió de ahí, yo recuerdo en la cama, muletas y silla de ruedas, lo cogió Galería Biota cuando existía, Sí. y luego de Biota se envió para una exposición en Tribeca, en Nueva York, y de ahí pues fue que yo pude hacer mi galería, estuve como 3 años en los paseos, y de ahí Pedro Capó, hice la postal con Pedro, hice un montón de cosas y explotó. Wow. Y ahí fue que decidí, cuando recuerdo, surge esta ola de despidos en 2014 Ujú. en SBS, que ahí que se reinventan los muñequitos. Ujú. Ya yo tenía mi bachillerato en educación. Claro. ¿Qué pasa? Empiezo a dar clases como profesor en el CAT, Ok. porque el director de la facultad se graduó conmigo. Okay. Y él sabía Tu trasfondo. Claro. mi trasfondo, mi educación. Pero entonces, a la misma vez, me llaman de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina, Humberto Nieves. Ok. Me dicen, mira, no, vente para acá, que lo tuyo es arte, tal cosa. Entonces, cuando me dice, ¿de qué es tu maestría? Perdón, ¿de qué es tu maestría? Yo no tengo maestría. Honorífica. Pues mira. De la vida, de la vida. Entonces me dice, es que no te puedo coger porque no tienes maestría. Cuando arranca y cógela, y entonces de ahí hablamos. Pues bueno, la cosa es que en esa semana me encuentro con Hiromi Shiba, la curadora japonesa, Ujú. y le explico. Y me dice, mira, Junior, me dice, Celestino, tú lo que necesitas es papel nada más, tú tienes mucha experiencia, coge la maestría conmigo. Y ahí a la otra semana me matriculé, y ya en diciembre terminé la maestría en museología. Wow. Y ya estoy hablando con Humberto ya. Tú sabes que eso es rápido. Así mismo. Fíjate, entonces, cuando hablamos, regresando un poco atrás, antes había una época que en esto le llaman el AOR, Album Oriented Rock. Alfa era eso. Sí. Sí. Y entonces era un movimiento donde, por ejemplo, era crear esta música que era toda una obra, era un Claro. álbum, Ajá. y todas las canciones tenían una conexión.
y había hasta obras musicales o Claro. óperas Sí, de sí. rock, ¿verdad? Y entonces el arte en las carátulas, en las portadas de los discos era algo muy importante porque Sí. entonces tú llevabas un disco de 12 pulgadas, el arte era una cosa grande, era que tú lo podías admirar, lo podías ver. Sí. Y entonces hay grupos que se llenaban de orgullo, era la tradición de tener cuál es el arte que venía en la próxima grabación. Ujú. Y eran obras que eran Artistas reconocidos. sí, Claro. reconocidos. Recuerdo, por ejemplo, Boston, que Sí. Kansas, Boston. había muchos que tenían. Los de Iron- Asia. Lo de Iron Maiden. Iron sí. Maiden Iron también. Maiden Sí, eran eran fabulosos. unos artistas espectaculares. Sí. Y entonces yo me imagino que tú desde el punto de vista, como que amabas la música y trabajar en la radio, pero entonces ver toda esta parte, ¿verdad? Ujú. Y eso me imagino que después cuando hablabas cuando empiezas a ser productor de espectáculos, es reconocer Sí. que este grupo tiene esta imagen, esta marca, este Sí. estilo. Y un Y en- concepto. sí, Un Sí. concepto. Es Sí. el concepto, Es el esa es la concepto. palabra. Sí, entonces era contribuir, seguir esa línea, ¿verdad? Sí. Que en esa parte ya tú ibas trabajando con esa vena artística tuya. Claro, sí, porque entonces el merchandise tenía que ver con eso. Ujú. Los posters, Ujú. la Ujú. publicidad, tenía que ver todo que hablara un solo lenguaje, Claro, que claro. era la carátula del disco. Claro. Claro. Yo creo que, abordando lo que tú estás diciendo, Junior, existen dos tipos de consumidores reales de música. El que Ajá. mira, el que escucha, el que mira la carátula, el que escucha la música, y el que luego que escucha la música y que mira la carátula, lee la parte de atrás, Sí, o sí. lee el book list, El que estudia eso. el que lo lee. Y yo me acuerdo o sea, desde pequeño tenía la fascinación de ver las carátulas, claro. Sí. Pero me gustaba leer Sí. quién era el compositor, quién Sí. o sea, yo leía todo, Sí, todo, sí. todo. ¿Dónde Sí. se grababa? ¿Dónde se ¿Quién gra- es? todo? ¿Qué músico? O sea, Sí. Y tú decías, o sea, mira, ¿Quién hacía ¿Quién hacía? los Bueno, coros, el background vocals, Juan- esa cosa? Sí, y ahí uno se enteraba de cosas. claro. Por ejemplo, de que, por ejemplo, hay muchos. Mira, por decirte uno. Juan Luis Guerra hizo un Lolas Mambo. Lolas Mambo, ok. Sí. Sale un trompetista de fondo. Nunca dicen que es Chris Botti. Ah, Mira sí. para allá. Tú lo descifras cuando agarras Lo y buscas. Y Sí, lees sí, yo recuerdo haber visto Sí. eso. Lolas Mambo, está Chris Botti, uno de los trompetistas internacionales de mayor renombre. Sí. Exacto. Fíjate, qué casualidad que estabas pensando, que mencionaste eso, porque yo estaba pensando, por ejemplo, haber visto a Paul Simon con la gira esta de Graceland, Ajá. que Paul Simon, tú eras un artista reconocido, pero cuando estaba el boicot a África del Sur, a Ajá. Sudáfrica, y él no hay un boicot cultural, o sea, nadie tocaba allá y era. Entonces él se inventa este disco que fue Graceland, que es Ujú. música, lo que llaman world beat. World Beat, Sí. sí. Y entonces fue el éxito, él pegó, y entonces de repente él cambió la visión hacia África, ¿verdad? Hacia los músicos. Pero entonces yo recuerdo en la gira de él, un trompetista rubio, Ujú. con una música así, una camisa llena de colores, porque era, ¿verdad? El tipo con Suena- música. ¿Y quién era? Chris Botti. Eso. Mira, Y después tú ves cómo este músico que empezó allí, digo, no empezó allí, pero fue de sus inicios, Ujú. él después ahora se ha vuelto Sí. Sí, una estrella. Es una estrella, sí, Sí. de la Entonces, música. tú vas y buscas Michael Jackson, No, claro. que entonces el solo de Beat It era Eddie Van Halen, Eddie Van Halen. y un Sí. montón de otras cosas así. Y tú te enterabas. Sí. Y yo como DJ, Ujú. a mí nunca me gustó escribir lo que yo decía, Ujú. porque yo elaboraba según lo que yo estaba viendo, y cuando leía del mismo LP, pues de ahí yo sacaba cosas, de esa misma información. Claro, Y interesante. una de las cosas que siempre me pasaba con Junior cuando le llevaba a algún artista a su entrevista es que ellos decían, esta es la entrevista, si era de noche mayormente era esta es la mejor entrevista que me he hecho en todo el día. Yo me Y acuerdo, perdonando sí. a los otros colegas, Sí, pero sí, pero sí. es que la manera que ellos salían Sí, era otra. sí. O sea, estaban agotados mentalmente porque era de noche ya, tenían un día completo o una semana completa haciendo promoción. Claro. Y, y a cuando que eso tú- agota. Cuando tú llegas Agota bien brutal. a que te hagan la misma entrevista, la misma pregunta,
pues claro, no sale algo natural. Pero cuando la dinámica es completamente distinta y se habla de música desde un trasfondo artístico, Exacto. sale otra cosa. Y Sí. eso es lo que Junior siempre despertaba, por lo Sí. menos en mi experiencia. Sí. Así que gracias por eso. Gracias a ti, ¿no? Gracias por confiar. Sí, sí. Y por ejemplo, yo recuerdo siempre los músicos del grupo Toto, que eran, Son mis favoritos. ¿sabes? Cuando mencionaste a Eddie Van Halen con Michael Jackson, los músicos de Toto también tocaron esa banda. Y eran todos músicos que se unían para ese grupo, pero cada cual por su lado eran súper reconocidos. Ahí tocaste una fibra bien fuerte, porque yo soy fanático de Toto desde que yo me conozco. Sí. Hasta el grado de que en una ocasión en los 80, yo le comento a una señora que 95X Radio Aeropuerto. Entonces, a esta señora que leía y que sueños, yo le decía, yo siempre sueño con una espada. Ok. Y ella me decía, sí, eso quiere decir el triunfo, que ya mismo, algún momento de tu vida la vas a alzar. Pero entonces cuando luego yo veo estos discos, oye, pero esta es la espada que yo sueño. La espada, sí, y sí, por sí. ahí me fui. De hecho, yo tengo una espada Excalibur, Ajá. de verdad, autografiado por ellos. Wow. Porque yo trabajé en una ocasión que vinieron los originales. Claro, porque Caro ya había fallecido, pero el baterista, Ujú. pero la tengo en casa enmarcada y todo, en una caja de cristal y todo, firmada por ellos. Wow. Sí, me la tuve que quitar la seguridad y todo, pero después el indio después me la devolvió. Sí, sí. Sí, pero nuevamente, los artes de ellos Ujú. en una época eran unos artes espectaculares, Sí. esa, ¿verdad? Esa es la... Y entonces, ¿cómo mencionaste que estuviste en la Galería Biota, después fuiste a Nueva York? ¿Cómo sigue, abunda un poco más después tu trayectoria exhibiendo tu trabajo fuera de Puerto Rico? Mira, a mí me encanta Nueva York y a mí tuve, gracias a los amigos músicos, pues ellos estaban relacionados también con galerías. Y bueno, en una ocasión a mí recibo esta invitación del Museo del Barrio, Ok. porque por medio de unas amistades allá que tienen que ver con sitios culturales, Ujú. entidades culturales, pues me dicen, tú a quien tienes que ir al Museo del Barrio. Y voy Sí. allá de parte de esta amiga y me entrevista a la curadora y todo lo demás, y chévere. Pero de momento, recuerdo en el 2000, temprano 2010, finalizando el 2016, me recibo una invitación de parte de ella, era una convocatoria para la Bienal 2017 en el Whitney. Y yo recuerdo, me se me había olvidado. Entonces, Ajá. cuando yo veo, diantre, era hasta hoy, espérate, déjame, es hasta hoy. Yo lo llené y se llamaba The Depth Fair, y se basaba en cómo los artistas de Puerto Rico podían hacer su arte bajo la cuestión esta de la ley promesa Sí. y la deuda. Y yo llené, la cosa es que el Día de Reyes, recuerdo, recibí la aceptación de ser uno de los 10 artistas seleccionados de Puerto Rico Ok. para estar en la Bienal 2017 en el Whitney. Ujú. Wow. Y yo me acuerdo que yo di la noticia, la leí llorando, yo ni lo creía. Y entonces ahí sí mismo, esa invitación se la llevé a Noemí Ruiz, esto en Sí, 2017. tu primera profesora en la Y yo le Inter. dije, esto se lo debo a usted. Wow. Y nosotros nos abrazamos y lloramos y me dice, esto no lo debes de agradecer a mí, eso es porque tú seguiste. Claro, claro. Y yo, pero es que siempre que te vi quise ser como tú. Y mira Qué los bien, frutos. qué bien, qué Y bien. entonces de ahí, olvídate, estuve en Whitney, y luego eso mismo lo pasaron al Museo del Barrio. 2017, aquí nosotros pasando lo del huracán y yo allá, mi arte Ujú. Estaba haciendo- en la alta esfera del arte. Wow. Y de ahí pues se fue diversificando la cosa. Y una de las razones de la cual quise hacer la maestría en museología era para entender más lo que yo estaba haciendo, entender más lo que los otros estaban haciendo. Claro, claro. Y como conservación de
qué hacer para preservar el patrimonio de Puerto Rico, Ujú. pues, el arte, la música, todas estas expresiones artísticas componen lo que es la cultura de un pueblo, de un país. Wow. Y todo esto, pues, a mí, pues, me ha sido, sigo trabajando, yo pinto prácticamente todos los días. He tenido el respaldo también de artistas como Rafael Rivera Rosa, como mentores. Ahora... Hiciste residencia, ¿verdad? Con él. sí, Sí. porque como vivimos cerca, Ujú. yo voy a su taller y entonces he estado pues, bajo su ala, por decirlo así, bajo su mentoría. Y mi arte me ha cogido un vuelo. Entonces, Qué bien. dadas las situaciones también de pérdidas, pues como mi papá y mi mamá, también ha cogido otro vuelo. Ok. Porque se ha puesto más personal, que eso es lo que te identifica a ti como artista. Claro, claro. Wow. Y antes mencionaste a tu papá, ¿verdad? Que falleció hace un año. Y él de principio siempre te mencionaste que era como el ancla, ¿verdad? Como que Yo lo mencioné te- sin... Y entonces, cuando tú decides, entonces, ya en el mundo del arte, tu papá, tu opinión sobre, o sea, la opinión que él tenía sobre tu arte, ¿tuvo la oportunidad de decirte algo? ¿Cuál era su impresión sobre eso? Cuando yo siempre le llevaba cosas, siempre le llevaba, cuando hacíamos, me acuerdo, el merchandise de los grupos, siempre guardaba una a él y a mami. Entonces yo le decía, mira, esto lo hizo yo. Porque como papi viene de la vieja guardia, Exacto. pues no ven como el arte como un medio, Claro, una claro. profesión. Ah. Pero a él le gustaba, eso lo hiciste tú. Él me preguntaba. Una vez me recuerdo que había unas pinturas que iban para Nueva York y me dice, ¿esas son tuyas? Y yo, sí, son mías. Oye, pero ya papi ya le estaba empezando el Alzheimer. Entonces Claro. me dice, parecen profesionales. Yo dije, imagínate, parecen profesionales y van para Nueva York. Cuando sean profesionales, ¿a dónde vamos a llegar? Claro, Pero claro. yo siempre me lo relajaba porque papi tenía ese humor así. Yo recuerdo también que él, gracias a él, pues le he logrado mantener, porque el ego es bien peligroso para los Sí, artistas Claro. sí. y a los profesionales. Para todo el mundo, pero para los artistas más todavía. Más todavía, es muy fácil de que se te eleve el ego. Claro. Por eso cuando yo decía donde papi, mira papi, saqué 4 puntos en esto, fui la nota más alta, te felicito, pero ve y recoge la basura. Era como que Claro. tiene unas sí. funciones, tú sabes, no importa lo que hiciste, te felicito y todo lo demás, pero eres el mismo. Claro, Y claro. entonces, eso siempre lo llevo bien arraigado. Claro. ¿Sabes? Entonces, siempre agradecer a los que siempre te han ayudado a echar hacia adelante. Siempre lo mantengo bien presente también. Por esa enseñanza que recibí de él. ¿A qué tú le atribuyes ese nivel de adaptación que tienes? Porque acá, bueno, has tenido muchos mentores, ¿verdad? Pero eso te ha ayudado también a adaptarte Claro. desde tus inicios, ¿verdad? Desde joven, tratando de hacer DJ, buscando en la música, pensando en un momento dejarla, pero llegar a la oportunidad de retomar de tomar la parte artística y continuarla. O sea, ¿cómo tú te has mantenido en Bien duro. en ese camino? Sí, es bien duro. Pues cuando yo empecé a estudiar comunicaciones, yo quise aprender desde ensuciarme las manos, desde coger un tornillo, Sí. conectar un cable, hasta estar frente a las cámaras. Sí. Que eso, pues, gracias a Dios, pues, lo he logrado. Y entonces, siempre he tenido la tendencia de buscar lo que llaman mentores, Ujú, sí. ya sean que estén física o por medio de libros. Ujú. Por ejemplo, en el área del arte, ¿quién han sido tus mentores? Tú mencionaste algunos, pero... Sí, no, de hecho, cuando de arrancada te digo Noemí Ruiz, Ujú. que es una de las grandes artistas de la abstracción aquí en Puerto Rico. Tengo de mentor también el artista dominicano Vladimir Díaz. Tengo a Carmelo Sobrino, tengo a Rafa Rivera Rosa, tengo un montón, Wichi Torres también, Wichi Torres, claro. que paz Sí. descanse. Yo fui a Ponce hace poquito a darle el pésame a la familia,
bajándome del avión fui para allá. Ya él me invitaba a su estudio y fui varias veces y pintábamos. Tengo unos mentores que son en el arte unas grandes figuras, pero me pasó igual en las comunicaciones. Sí. En las comunicaciones yo escuchaba Radio Rock, me acuerdo, en el radio AM de papi del carro. Diablos Radio Rock. Y oía el Gufeo Matutino con Johnny Vega y Moon Shadow. Sí, Y yo decía, yo quiero ser como ese, como Johnny Vega, porque es como rockero. Y luego trabajé con él en 95X, luego en Alfa Rock, y luego él fue, entré en SBS como asistente a programación, que él era el programador. Sí. Y Digo, mencionaste eso de Radio Rock y yo no recuerdo la última vez que yo hablé con alguien sobre eso, sobre Radio Rock, pero, por ejemplo, en aquella época, esa gente estaba creando, en Puerto Rico, eran innovadores con la novela de hoy. ellos fueron, y ellos me contaban que ellos a veces ni veían la novela y ellos iban grabando el programa según al aire. Sí, Pues quédate aquí, en lo que yo hago esta sección. Y venían y lo traían en cartucho y lo ponían y qué pasara, porque recuerdo que era por secciones. Tú sabes, secciones. Entonces, ellos lo hacían todo en vivo. Una vez yo vi a Johnny Vega grabar cómo era que hacía todo ese tipo de cosas. Y no era editar, él era como que grabarlo en vivo, como live on pod, como le dicen. Sí. Y él ponía una reel to reel grabando. Sí, estamos hablando de esa tecnología. Todo analógico. A la ahí. vez. Sí, todo a la vez. Y yo me quedé como que, ¿cuándo aprenderé a hacer eso? Sí. Y después tú ves, todo el mundo, qué sé yo, Frankie J, Rechado, como 94, el Gangster. O sea, un montón de gente que después empezaron a hacer esto de parodias y cosas en la radio. Pero se empezó Ellos fueron sí. los primeros. Y yo tengo la dicha de haber conocido y trabajado con ellos. Y tú ves ese dinamismo y esa creatividad que salió de cero. Y entonces luego mentoría en comunicaciones con Pedro Dávila. Llegué a conocer a David Ortiz. Y así mismo, ¿quién? Me imagino que ese David Ortiz Anglero era el Sí. Que eso, yo no sé, pero cuando ese señor habla, uno se siente como que... Él falleció, pero cuando él hablaba todo temblaba. Sí, era una voz espectacular. Y fíjate, y uno de los que me impulsó a entrar en radio fue El Hachero en Z93. Okay. ¿Pero por qué? Porque él vivía en la calle Coral, todavía vive su mamá. Yo vivía en la esquina. Okay. Entonces cada vez que yo llegaba de la escuela, pues iba a pie, regresaba a pie, pasaba por su casa y oía boom, 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 boom. Y yo me asomaba, ¡entra! Y él era practicando porque estaba ensayando mixeo para... Él trabajaba ya en Salsa 63, yo no sé qué emisora M, y yo a veces me quedaba oyéndolo. Sí. Y yo todavía, el sol de hoy, después de más de 30 años trabajando, pues yo empecé a los 19 años. Sí, ¿sabes? Como yo le digo a mi hijo mayor, estudia ingeniería en Mayagüez. Y entonces a veces yo le digo, ¿sabes qué? A tu edad, ya yo era DJ número 1 en los 80. Ay, papi, no me digas eso. Y yo empecé, chamaquito, tú sabes, chamaquito de verdad. Ay. Sí, y como te dije, fue una adaptación bastante fuerte, porque de ser bien estudioso y no salir, pues a mí no me dejaban salir, me ocupé ¿sabes? Fuerte. Entonces, a salir cuando tú quisieras, a donde tú quisieras, claro. Y te ofrecían de lo que tú quisieras, pues estaba todo disponible. Claro. Pero ya como tenía una formación, pues siempre estuve ahí. Algo que me gustó que mencionaste los mentores que están cerca a ti, pero también mencionaste los mentores que no están cerca. Mencionaste los libros, o sea, cómo uno puede escoger un mentor, no necesariamente que esté a tu lado, una persona que tú has leído y tú has estudiado, y su influencia llega a ti y puede cambiar tu vida. Claro. Es una cosa, si no tienes excusa para buscar personas, para buscar mentores que puedan ayudarte a cambiar, a hacer de tu vida lo que tú quieras. Sí, por eso es que
repito que he sido fanático de los documentales y las biografías. La biografía. Y de ahí yo, por ejemplo, en la radio, a mí me gustaba el estilo de Howard Stern. Porque todo lo que hacía a mí me había pasado de una u Claro. otra cosa. Su película Private Parts, Private Parts, que era la historia de él. que es igualito, y yo había pasado un montón de cosas así. Pero entonces después me encuentro en Nueva York con Luis Jiménez, que casualmente ahora cuando fui a Nueva York lo hemos encontrado he ido a su casa, hemos cenado, le llevo este portrait, y le dije, te voy a llevar un portrait que va a ser parte de mi exhibición, y se lo llevé. Entonces Luis Jiménez con Moon Shadow, ellos le pasaron por encima a Howard Stern en Nueva York, Sí. y ellos hablando español. Tú sabes, no me acuerdo cómo era el show ahora mismo, pero y Howard Stern me cuenta, Luis Jiménez, que Howard Stern tuvo que ir a conocerlo y fue con las cámaras y todo el estudio Wow. a ver por qué los números habían bajado. Claro, claro. Y él fue que lo sacó como que del cuadrante. Del cuadrante. Sí. Ahora mismo estás fuera de la radio. Sí, yo digo que no es que esté fuera, yo siempre he estado aquí. Sí, no, pero ahora vamos a ver porque tú tienes otros inventos. Sí, porque yo soy la voz del canal de Tiva TV. Ok. Entonces ahí hace poquito tuve, hasta antes de yo empezar a dar clases, pues tuve mi programa de televisión que se llama Estudio Celestino. Entonces ahora hemos estado en conversaciones para retomarlo. Ahora, no sé, en esta semana, ahora que regresé de Nueva York, pues me comunico nuevamente con ellos. Y tiene un podcast también. Estoy con el podcast que se llama el Rock Show de Junior Celestino. Y nada más y nada menos que entrevistas de panas y amigos y los conecto por vía telefónica o yo hablando y toda la cosa. Entonces ahora voy a entrar con una segunda temporada que va a ser móvil. Voy a estar en diferentes sitios y grabándolo en diferentes localidades y qué sé yo. Y tiene música ahí, música en el en el Rock podcast. Show. Sí, ¿El Rock Show lo pueden escuchar dónde? Ahora mismo está en iTunes, está en Spotify y como en 8 o 9 plataformas más. Súper, Google súper. Podcast, no recuerdo las demás. Sí. ¿Cómo tú ves este movimiento del podcast? Es que quiero preguntar porque tengo la oportunidad de verte, o sea, desde que tú tienes una trayectoria desde la radio, televisión, ¿cómo tú ves el futuro para el podcasting y medios similares que están emergiendo ahora? ¿Cómo tú lo ves? Nosotros somos la última generación del análogo. Okay. Si te pones a pensar, Sí, es sí. cierto. Entonces entramos a una transformación, a una evolución que si tú adquieres y coges toda esta información y experiencia análoga y la introduces y la utilizas para lo digital, sabes que esto es lo que es. Claro. Es claro. el medio universal que llega a todo el mundo. Claro, Y es claro. tan práctico que llega a tu teléfono. Claro. ¿Quién no tiene un teléfono Claro, móvil? claro. Yo sé, como yo digo, yo sé que hay gente que de lo único inteligente que tiene es el teléfono inteligente, pero por lo menos oyen podcast. Claro, y claro. el podcast es nada más y nada menos que lo que tú tenías que acceder a un radio y buscar la onda, el cuadrante AM y FM. Ahora está ahí. Claro. Pero ahora es más fácil y es más fácil, pero es más retante también, porque tienes que tener un contenido que agrade a quien te escucha. Exacto. Y se quede. Claro. Y estás compitiendo con un universo. Por eso cuando al Alfa Rock evolucionar a una Estación de radio por a una internet. aplicación, ellos se olvidaron, y te lo digo honestamente acá, de que no es lo mismo competir con varias emisoras en el cuadrante AM o FM
que competir con un universo. Y Claro, entonces ahí claro. pues tiene que ser un poquito más atrayente ciertas cosas, que no lo voy a decir qué, porque entonces me tendría que pagar. Claro, Claro. Claro. Pero se puede hacer de todo. Sí, Y entonces, esto es lo que es, tú sabes, es esto. sí. Déjame hacerte esta pregunta. Esto es como que, uno diría así, Random. privilegio personal. Como se llama. Aprovechando que estás Sí, aquí. sí, claro. Y es que yo he visto como una transformación en la música de que antes eras coleccionista de música Ujú. y tú comprabas este álbum y lo disfrutabas. Era una experiencia auditiva, pero visual, táctil, con el producto en la mano. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo, había un grupo, es un grupo, se llama Mannheim Steamroller, con los discos de Fresh Air. Ujú. Esta gente lanzaba unos discos que eran grabados con una calidad espectacular y los discos costaban $20 En hace esa un montón época. en aquel entonces. Y yo recuerdo que tú abrías este disco y era una experiencia, era una fotografía y una cosa hermosa, ¿verdad? Y de repente todo, hablamos de la música orientada al álbum, a la obra musical, y ahora se ha vuelto todo al hit, a la canción, al single, al streaming que sale inmediatamente. Y de repente yo pienso que la experiencia de consumir la música y del contacto con la música ha cambiado. Yo quería ver cómo tú lo ves. Porque para mí, por ejemplo, ¿sabes? Esa experiencia de coleccionar música. Ahora tú no la coleccionas, ahora la pones en on demand, la pides y está ahí. ¿Cómo tú ves esa experiencia, ese cambio? Yo no cambio esa experiencia. Yo no cambio esa experiencia porque inclusive hasta olores tenía ese Sí. olor a acetato del plástico. Ujú, Era un rito. claro. Entonces romperlo. Yo me acuerdo que yo aprendí a romperlo con el mahón, que por fricción sí. lo rompía. Y Entonces quedaba exacto. y no quedaba se, no se exacto. rompía más. Exacto, porque la idea era cómo conservar Sí. los tickets, El tú sabes, LP. los sellitos y todo lo demás. Sí, Que a veces decían New Single from Eagles, qué sé yo, Hotel California. Entonces eso tú lo conservabas con el plástico. Había más acceso a la información directa tú leyéndola, pero yo prefiero el método antiguo, no es porque sea anticuado, pero que le falta, porque Claro. una contraparte y lo que te llevaba a la visión del artista era la carátula. Ujú. Ahora tú ves el nombre solamente, quién la hizo, no ves ni quién la compuso, ni los músicos, porque entonces tú como DJ no tienes tela de dónde sacar. Sí, Y no, sí. no te da contenido. Cosa tan importante a veces como que en las notas de la grabación estaba la dedicatoria Claro. y las Sí. palabras y había una historia, a veces escribía el artista, ¿verdad? Sí, que si dedicada a mi mamá, Ujú. que donde esté, tú decías que ya ahí había un tipo de sentimiento envuelto más allá del comercial. Claro, tú claro. sabes. Fíjate, y creo que con el renacimiento del vinil, yo Ajá. creo que alguna gente está reclamando esa experiencia otra vez, ¿verdad? Claro, yo tengo la mayoría de los discos de Alfa, y cada vez que voy a Nueva York y con amigos pues sigo intercambiando. Ya me hice mi MK2 con mi equipo y tengo otro amigo que él arregla equipo vintage, Porfirio Hernández, y y hacemos intercambios. Entonces estoy en las de comprar ya yo tengo mi cassette deck. Ahora el reel to reel, quiero Wow. conseguirlo. Wow. Yo tengo un rack así, parece una emisora de radio. Sí, ¿No? sí. Y la calidad de la pasta es mucho Superior. superior, por favor. Sí, alguien a otro nivel. a otro nivel. Sí. Yo siempre recuerdo la primera vez que escuché un CD. Ajá. Pues tú ponías el vinil y siempre se escucha un ruido, Sí, sí. Pero cuando de repente tú ponías un CD, no está ese ruido inicial. Yo recuerdo que estaba alto y cuando el CD empezó a tocar, Ya se te voló los tímpanos. Te voló los tímpanos. sí, esa primera experiencia de no encontrar ese ruido, Sí. pero obviamente eso es parte de la De la experiencia. experiencia, sí. El olor, el ruido del plástico, abrirlo.
Entonces la estática, cuando se te paraban los pelitos así, tú, wow, man, es una cosa Sí. que a mis hijos pues yo les he enseñado todo esto porque ellos es importante que sepan también cómo es lo que llaman el old school, y todos estos grupos nuevos han decidido grabar en análogo porque saben que es más, en cuestión de frecuencia, pues aguanta más. ¿Sabes? Frecuencias altas, medianas y bajas, y se oye más gordo, por eso más grueso. Sí, la variación de frecuencia es totalmente distinta. Sí. Lo que, creo que algunos artistas se están dando cuenta de eso, Claro. de nuevos emergentes. Sí, y son gente que saben, que han estudiado Sí. y saben por qué lo están haciendo, tú sabes, por la cuestión sonora. Tú puedes decir que ahora se consume más música, ¿verdad? Se puede consumir, hay más variedad, Yo entiendo de que sí. pero la calidad es la diferencia. Exacto. Hay más variedad, hay mucha Sí. variedad, pero la calidad es lo que... Lo que hace la diferencia. Sí. Sí. Junior, de verdad, me siento súper afortunado de Gracias. poder conversar contigo, de hacerte preguntas ¿verdad? De cosas que... Hemos abarcado de todo aquí. Sí. Ha descubierto, como dije, Cristóbal Colón descubre a Celestino Junior Ortiz. Sí. Yo recuerdo en un momento yo quise ser locutor de radio, pero no. Hice pruebas en emisoras de radio en Mayagüez, estudié en Mayagüez, entonces obviamente no, ¿verdad? No pude hacerlo. Y el podcasting para mí ha sido reivindicar, reconectar con esa experiencia que en algún momento no pude hacerlo, ¿verdad? No sé por qué no, pero lo haces excelentísimo. Sí, es que yo, obviamente, con el paso del tiempo he descubierto que no es tanto lo hablar, sino qué es lo que dice, ¿verdad? Claro. Eso tiene mucha razón. Y ahora, por ejemplo, todo ha cambiado porque antes el locutor tenía que tener esta voz así, en registro, Claro. bien grueso y qué sé yo. Tú tienes voz de locutor. Y en mi caso, yo siempre tuve mi registro natural y yo pues trataba de hablar natural. Sí. Entonces, ahora lo que en el tiempo actual, pues ya casi no los hay y lo que hay son personalidades que hablan Que a sin ningún veces- tipo de dicción. Que a sin veces ningún- tú no lo puedes distinguir uno de otro, a veces son parecidos. Sí. También. A veces se crean como Sí. clones y entonces tú dices, ¿quién es ese? Se Sí. parece a fulano. No es Sí, fulano, es otro que no. y es a veces hasta penoso porque gente con mucho talento para llevar un mensaje, pues los cambian por otros personajes que quizás porque tenían más likes Claro. en YouTube o en sus redes sociales, pues creen que con eso pues van a llevar un contenido de calidad. Sí. Pero hay que ver y poner eso en una balanza. Si yo quiero proyectar y transmitir contenido de calidad versus la cantidad. Claro, Entonces hay que ver eso. Sí. Y en este tiempo, especialmente en Puerto Rico, pues nosotros tenemos que velar por la calidad. Ujú. Porque estamos pasando por situaciones de salud mental, salud de autoestima, Sí. todo esto, dadas las situaciones atmosféricas que nos han afectado, más las Claro, cuestiones claro. económicas que ya estaban y se descubrieron dadas esas circunstancias. Y eso le golpea la yugular al puertorriqueño. Claro, Y claro. necesita sentirse orgulloso de lo que es y sentirse que ellos son importantes. Claro. Pero no solamente es el bachateo, el relajo y la cuestión. Se puede, pero de una Claro. manera más sana y edificante. Sí, esa palabra es importante. Además, Edificar. estar detrás de un micrófono es Muy- un privilegio y Una responsabilidad. y una responsabilidad a la misma vez. Bien grande. Muy grande. Sí, sí. Que espero que... Yo te voy a recomendar una película que se llama The Fisher King. Sí, yo la vi ¿Tú la viste? con Robin Williams Really? y I Brutal. Got the Power, la canción. Ahí mismo. Sí, que sí, este era- DJ súper famoso en Nueva York. Está el tiempo de los yuppies. Sí. Entonces él recibe esta llamada y entonces él pues estaba con el ego sumamente inflado y habla mal de los yuppies. Esos yuppies deberían de aniquilarlos todo, qué sé yo.
Y esa persona no estaba bien mentalmente. Al otro día Lo tomó en serio. lo tomó demasiado en serio Ujú. y disparó un montón de Pero gente. fue un cine y disparó un montón de gente Sí. o algo. Y Sí. el locutor, el disc jockey, terminó en la calle. Sí. Y ahí conoce a Robin Williams, que era este deambulante. Sí. Persona sin techo. Entonces la cosa es que él descubre el DJ y Robin Williams le ayudó a sobrevivir en la calle y todo lo demás. Ujú. Y se dio cuenta que él se volvió loco porque una de las que mataron era la esposa de él. Sí. Diantre, cuando entra yo me quedé como que... Bueno, Y esa película es bien importante. Mencionaste algo al principio, era el ego. spoiler alert. Sí. El ego. Sí, el ego. Y entonces el locutor estuvo abajo y vuelve otra vez y sube. Ujú. Y luego vuelve a caer otra vez Sí. en el ego. Sí. Wow. Uno pensaría que vamos a hablar aquí de música, pero hablamos de tantas cosas. Sí, yo creo que hay que poner un cintillo un spoiler alert antes de que Sí. de contarlo. Cosas, como tú dices, edificantes. Junior, gracias de verdad, gracias de todo corazón por tener la oportunidad de conversar contigo y enriquecerme de ti, de tu experiencia. Bueno, para mí yo soy un libro abierto y realmente gracias a la invitación de Manuel, la tuya, Cristóbal, de todos ustedes que están aquí, de oír una historia que es una historia que no me dijeron, es una historia que yo viví y mi Sí. historia es para contarla. Claro, qué bien, qué bien. Emanuel, gracias nuevamente. No, gracias a ustedes. Sí, a ustedes, sí. a Yo, Cristóbal, si puedo, trato de Celestino. que Emanuel esté lo más posible aquí conmigo en el podcast, pero Yo le digo el hijo de Ricardo Montaner. sí, Sí, así que- mismo. Sí, lo que pasa es que hay una variación, entonces me decían Montanesi en la industria, algunos ¿Ah, amigos. sí? Una mezcla de Montaner con Messi. Y Ah, ok. no sé por Oye, qué. ¿verdad? Sí, con Hay Montaner. hay un parecido, un aire. Hay un Montaner, aire. Ya. Bueno, sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Quiero agradecer enormemente a Junior Ortiz por esta excelente conversación que tuvimos hoy. Fue súper divertida, interesante, de muchos recuerdos, de gratas memorias compartidas. También quiero agradecer a mi amigo, hermano Emanuel Cavazo por facilitar esta grabación, esta entrevista con Junior Ortiz. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si te gusta, también puedes suscribirte a este podcast en cualquier plataforma de podcast que tú decidas utilizar. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia sobre algún invitado que quisieras escuchar, puedes escribirme directamente al correo electrónico info@cristobalcolon.net. info@cristobalcolon.net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.